vas a encontrar los mejores audios paranormales. Suscríbete. El Desconectado. Bienvenidos a Curioso Mundo. ¿Qué ocurre después de la muerte? La muerte, el final de la vida física. Muchos se estremecen al pensar en esta etapa, que, sin lugar a dudas, nos llegará a todos en algún momento de nuestra existencia. Es por eso que evitamos pensar en ella. Sin embargo, siempre se mantiene esa duda de qué ocurrirá en el más allá. Las religiones o creencias alrededor del mundo tratan de darle una explicación a este evento, pero la verdadera respuesta solo la conseguiremos cuando nos toque. Mientras tanto, podemos al menos conocer qué le ocurre a nuestros despojos una vez fallecemos. En este video vamos a examinar ese proceso, cambios que van apareciendo gradualmente en el cuerpo y que son conocidos como fenómenos cadavéricos. La palabra latina mortis se traduce como muerte. Cuando la respiración acaba, el corazón se detiene de forma permanente y el cerebro deja de funcionar, es cuando alcanzamos ese estado. El proceso comienza en ese instante. Fase inicial: palidez de la muerte, en latín, pallor mortis. Debido a la ausencia de la circulación sanguínea en nuestro cuerpo, la piel empieza a ponerse pálida y adquirir ese aspecto que caracteriza a un cuerpo sin vida. La muerte fría, en latín, algor mortis. De igual manera, la temperatura del cuerpo desciende rápidamente, ya que la sangre se empieza a estancar, por lo que no solo nos tornamos de un color pálido ceniciento, sino que además de esta lividez, se muestran partes amoratadas en el cuerpo o de un color rojo vinoso, producto de la sangre acumulada en esas zonas. Este proceso de coloración se le conoce como manchas de la muerte, en latín, livor mortis. Aunque también hay extraños organismos que provocan estos efectos sorprendentes en algunos cadáveres, y es que aparecen extensas manchas de un vivo color carmín. Es allí en donde se encuentra el Micrococcus prodigiosus, el mismo que provocaba los falsos milagros de las hostias consagradas sangrantes y que hizo postrarse de rodillas a más de un religioso. En otras ocasiones era el Bacterium violaceum, el que generaba curiosas marcas de color lila, como hechas con un tampón de tinta sobre la piel del difunto. Total, todos estos cambios en la tonalidad de la piel se hacen más visibles en las personas de piel clara y, por lo general, se producen después de los primeros 30 minutos tras el fallecimiento. Rigidez de la muerte, en latín, rigor mortis. Este fenómeno natural y muy particular consiste en un estado en el que el cuerpo del fallecido empieza a agarrotarse poco a poco en sus articulaciones, hasta que éstas quedan totalmente rígidas. Como ya vimos, cuando una persona fallece, el corazón se detiene y deja de bombear sangre al resto del cuerpo, es decir, la circulación sanguínea deja de fluir, y por lo tanto se paraliza la captación de oxígeno. Sin embargo, la contracción de los músculos continúa después de la muerte, tras liberarse iones de calcio, que son los que provocan que el músculo se contraiga.
y no existe una relajación posterior, puesto que hay falta de oxígeno, por lo que el músculo no puede volver a un estado natural de reposo. Generalmente esta condición suele desaparecer pasadas 48 horas, cuando los procesos biológicos del cuerpo se pierden y el organismo empieza a entrar en estado de descomposición. Aunque hay que decir que el rigor mortis puede no llegar a aparecer nunca, dependiendo de los factores ambientales y de la forma de la muerte de la persona. El rigor mortis ocurre también en los animales. Dependiendo de la temperatura ambiente y de la humedad, puede durar hasta 3 días, aunque normalmente desaparece tras las primeras 48 horas. Tras esto empieza la fase final. Si la información que ha visto hasta el momento le ha afectado, se encuentra tiempo para pausar el video. Muerte celular. En latín, cellula mortem. Pasadas las 24 horas tras el sepulcro, se inicia una macabra actividad llamada autólisis tisular, en español, autodestrucción de los tejidos celulares. El cuerpo adquiere la temperatura del ambiente que lo rodea. En los hombres fallecen sus espermatozoides. La cabeza y el cuello adquieren un color verde azulado, y esta tonalidad empieza a extenderse al resto del cuerpo. En este momento comienza un fuerte olor a carne podrida. El rostro de la persona, en esencia, deja de ser reconocible, y los factores tales como el aumento del dióxido de carbono y de gases como el metano y el amoníaco, en conjunto con el sulfuro de hidrógeno, gracias a la fermentación de los azúcares del organismo, dan como resultado una pila completa de nutrientes. Se inicia el ataque microbiano. Los microorganismos presentes en la flora intestinal empiezan a propagarse rápidamente por todo el cuerpo, alimentándose de lo que encuentren a su paso. Tejidos, células dañadas. Y todo esto es gracias a que ya no hay anticuerpos activos que los detengan. Etapa inflable. También conocido como periodo enfisematoso. Empieza de 2 a 6 días después de la muerte. El vientre del cadáver empieza a hincharse debido a la acumulación de los gases. Los líquidos corporales continúan fluyendo y, durante este periodo, el olor es insoportable. Son estos gases los que provocan algunos espeluznantes movimientos del cadáver, sonidos y llegan incluso a gestar el parto de una mujer embarazada después de su muerte. Son estos gases los que testifican la presencia de un ahogado, haciéndolo flotar tras una inmersión prolongada. Estos gases llegan a estallar en la misma epidermis, abriendo así enormes llagas, que constituyen la puerta de entrada de nuevas bacterias saprófitas, hongos y millones de pequeños insectos necrófagos que concluirán el festín de la muerte. Descomposición avanzada. Conocida también como periodo colicuativo. En esta etapa, el tejido blando se licúa. El cadáver adopta un aspecto acaramelado de entre 2 a 4 semanas. Los órganos se reblandecen y se disuelven, durando entre 8 a 10 meses. La vejiga, el páncreas y el útero son los órganos más resistentes a esta fase. Periodo de reducción esquelética. Todas las partes blandas desaparecen a través de la licuefacción en un término medio de 2 a 3 años, pudiendo llegar hasta los 5 años. Los elementos más resistentes suelen ser los del tejido conectivo, tales como los cartílagos, tendones y ligamentos, y la dentadura, gracias al esmalte dental. El esqueleto puede alcanzar la pulverización en un periodo de 50 años, estando en un ataúd.
Si el cadáver se encuentra a la intemperie, dicha pulverización puede presentarse en tan solo 5 años. Tras la disolución de los aditivos químicos que el cuerpo le regresa a la tierra, se garantiza que una nueva planta brotará del suelo, y así hallará un nuevo camino para una nueva vida. Es aquí en donde usted ya forma parte de ese magnífico círculo que hace que la naturaleza viva. Si el video te gustó, apreciaría que le des un pulgar arriba y que lo compartas. También, si ya te suscribiste, dale clic en la campanilla para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.